que bueno, la idea de esta presentación es hablar un poco sobre el uso de las tecnologías, ¿no? Teams particularmente, y los datos críticos, de que, bueno, esta situación nos ha llevado, esta nueva normalidad nos ha llevado al uso intensivo de las tecnologías de la nube. Entonces se han desdibujado los límites y bueno, tenemos que aprender a vivir con eso y cómo protegemos esa información con el uso de estas nuevas tecnologías. Yo le voy a estar pasando la palabra a Arturo Medina Ramos, quien es responsable de desarrollos de negocios para Latinoamérica de Varonis. Y ahí tendremos una presentación y al final de la misma lo que vamos a hacer es una breve demo como para poder plasmar lo que vemos en la presentación. Perfecto. A medida que se vaya desarrollando la presentación, si tienen consulta o algo las pueden ir escribiendo en el chat y al final de la demo revisamos cualquier duda que tengan, ¿sí? Perfecto, gracias. Buenísimo. Arturo. Gracias, Pablo. Buen día a todos. Muchas gracias por su tiempo. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy charlando respecto a cómo ayuda RAN y Varonis a proteger los datos que se tienen alojados en la nube de Microsoft, en este caso Teams. Eh, Como bien decía Pablo, vamos a dar un contexto general con la presentación de los conceptos principales que ayudamos a cubrir y una demostración para que conozcan la solución. Pues, nuevamente, invitarlos a que puedan preguntar en cualquier momento que tengan alguna inquietud, alguna duda y con gusto la aclaramos. Muy bien. Hablando de información o de seguridad de información, en las organizaciones, pues todos sabemos que principalmente la información pudiera estar en tres sitios: bases de datos, equipos personales o endpoints y plataformas centrales, servidores. De esos tres conjuntos de datos, Varonis se enfoca en la protección de datos no estructurados que están alojados en plataformas centrales, como file servers, como equipos de almacenamiento NAS, SharePoint, en fin, y también, en este caso, nube. Eh, Obviamente, ustedes conocen muy bien las facilidades que otorga la compartición de archivos o los esquemas de compartición de archivos, carpetas. Eso facilita a los usuarios la colaboración, el compartir información, el accesarla de una manera fácil, pero al mismo tiempo presenta retos importantes en términos de seguridad. Quizá para algunos de ustedes o la mayoría, el ambiente de file sharing on-premise ha sido en algún momento una caja negra que no se sabe qué tamaño tiene y qué hay adentro, ¿no? Es difícil saber de manera nativa quién está accediendo a información que no debería poder acceder, o dónde hay dispersa información sensible, o qué permisos se tienen ya funcionando de forma inconsistente o rotos. Toda una serie de situaciones que en el día a día ocurren en los ambientes file sharing. Bueno, esa caja negra que llega a ser los ambientes file sharing on-premise, pues ahora también está en la nube, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la nube pues tiene la facilidad o presenta la facilidad de provisionar muy rápidamente repositorios de información a compartir con los usuarios finales, con los colaboradores, pero pues la seguridad de esa nube ya no está 100% en las manos de la compañía, sino está en manos de un tercero, que en este caso es Microsoft. Y eso presenta un reto siempre, ¿no? Los esquemas de seguridad de las nubes, de todas, ¿no? Google, Amazon, Microsoft, presentan una capa de seguridad, cierto, pero es una capa de seguridad estándar. Y la razón es porque al ser una nube pública, pues está diseñada para proveer rápidamente acceso, espacio de almacenamiento, pero no puede tener una seguridad personalizada o customizada para cada tipo de cliente distinto. Entonces, aunque entrega una capa de seguridad, siempre va a ser bueno ampliar esa capa de seguridad, y es lo que hoy pretendemos explicarles cómo ayudamos a extender esa capa de seguridad. Una vez dicho este contexto, bueno, empiezo con las láminas de la presentación. Son algunas láminas que me van a ayudar a contextualizar más estos conceptos. Bien, ¿cuáles
son las principales causas por las que llega a estar en riesgo la información. Hemos visto, por ejemplo, que estas 4 situaciones hacen que la información pueda estar en riesgo. Por un lado, la sobreexposición de los datos. ¿Cuáles de los archivos o de las carpetas que tenemos en nuestro ambiente, sitio o nube están en una situación de acceso abierto a cualquier usuario en la organización? Es más, antes de eso, ¿cuántas carpetas o cuántos archivos tenemos en nuestra infraestructura sitio o nube? ¿Tenemos miles? ¿Tenemos millones? ¿Qué porcentaje de esas carpetas o archivos los puede mirar cualquiera? ¿Y cuál es la razón de que los pueda mirar cualquiera? Muchas veces los grupos de acceso globales son los primeros que facilitan esa exposición de los datos. O se definen permisos, pero no tenemos manera de saber con claridad o de manera nativa cuáles de esos permisos están funcionando de forma inconsistente, cuáles de esos permisos están rotos, cuáles de esos permisos provienen de una herencia que no necesariamente queríamos que el usuario tuviera. Entonces, saber qué permisos hay qué permisos tiene habilitados el usuario y cuáles de ellos están funcionando correctamente o no, es importante para remediar aquellos que están permitiendo una sobreexposición de los datos que no queremos que suceda. Entonces, la exposición de datos es un tema importante, poder tener una manera fácil de visualizar esa sobreexposición ayuda, por supuesto, a tomar decisiones proactivamente. También la segunda causa para un riesgo en la seguridad de la información es dejar configuraciones por default o de facto. Siempre va a ser recomendable robustecer las configuraciones para personalizarlas hacia nuestro ambiente, hacia nuestras necesidades y no dejar las configuraciones que por default vienen en los sistemas, en los equipos, en las plataformas. Siempre es buena práctica hacer un assessment de vulnerabilidades para las configuraciones por omisión y establecer una política de robustez a dichas configuraciones. El objetivo, si vamos viendo de izquierda a derecha, es ir detectando, visualizando el área posible de afectación de un ataque o de exposición de la información e irla reduciendo. De tal manera que si reducimos el área de exposición de riesgo, pues es mucho más bajo el riesgo y reducimos o mitigamos ese riesgo en el que se encuentra o se puede encontrar la información en nuestro ambiente. Por otro lado, la falta de monitoreo continuo, pues no ayuda a que haya una detección oportuna, un análisis correlacionado para identificar si está ocurriendo algún patrón inusual o de ataque hacia la información. Entonces, el poder monitorear de manera continua, detectar, analizar, accionar automáticamente para contener esos patrones de riesgo detectados, pues también reduce, mitiga los riesgos a los que puede estar expuesta la información. Y finalmente, la falta de apego a alguna normativa o mejores prácticas en el gobierno de datos no estructurados, sitio o nube, pues también facilita el hecho de que la información se encuentre en algún nivel de riesgo. Algunas compañías o algunos sectores muy regulados, como sector financiero, banca, seguros, pues deben estar sujetos a alguna regulación y deben tener habilitados procesos, políticas, herramientas que ayudan al cumplimiento de esas regulaciones. Pero otras industrias, aunque no necesariamente deban estar por obligación apegadas a alguna regulación o normativa, PCI, SOX, Ley de Protección de Datos, siempre va a ser conveniente que puedan tomar como guía o como referencia esas regulaciones para aplicar en sus organizaciones esas mejores prácticas. Siempre va a ser útil que se haga. ¿Por qué? Porque esas guías o mejores prácticas ayudan a establecer procesos, a automatizar procesos, a generar informes, reportes, que las áreas de operación o de infraestructura
o de gobierno o de riesgo, pues van a necesitar para identificar y tomar decisiones en aquellas vulnerabilidades que se estén detectando. Entonces, aunque no haya una obligación de la compañía para estar sujeto a alguna regulación, es bueno que puedan tomar como guía o práctica o ejemplo esas regulaciones. Entonces, cuando falta alguno de estos pilares o todos ellos, pues es mayor el riesgo en el que se puede encontrar sujeta la información de negocio de las compañías. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos visto también en los ambientes no estructurados de datos en la región? Estas son porcentajes o estadísticas, resultado de encuestas a un grupo de más de 100 compañías respecto a estos temas, esos 4 temas. Fíjense, el 62% de los usuarios finales declararon poder tener acceso o poder accesar a información que probablemente no deberían poder ver. ¿Qué usuario final va a llamar a sistemas, va a llamar a soporte y va a decir, oye, fíjate que estoy navegando en las carpetas y estoy llegando a un Excel que dice información de sueldos y salarios y lo estoy pudiendo ver, por favor quítame ese acceso? Eso difícilmente va a suceder. Hay usuarios que ni siquiera saben todos los accesos que tienen habilitados, pero hay otros mucho más inquietos que empiezan a navegar en las carpetas y van a poder ver información que no necesariamente deberían. De eso ocurre en el 62% de los usuarios finales. Tiene mucho que ver con la lámina anterior, ¿no? Cómo identificamos quién tiene acceso a qué, quién tiene permisos rotos, quién tiene herencias inconsistentes, quién está pudiendo ver información que no debería y eso, pues, reducirlo o mitigarlo. 29% de los encuestados mencionaron que sus organizaciones aplican un modelo estricto de privilegio mínimo. ¿Qué es el concepto del privilegio mínimo? El concepto del privilegio mínimo significa que los usuarios tienen habilitados solamente los permisos que necesitan, donde los necesitan. Si yo no necesito crear, modificar, borrar en la carpeta contratos, no debería tener el permiso de escritura en esa carpeta. Si yo tengo asignado un permiso de lectura en la carpeta ventas, pero hace año y medio que no consulto, no leo ningún documento en esa ruta, debería tener desprovisionado dicho permiso. Es decir, solamente aquella actividad real que tengo en la información sería los permisos que debo tener habilitados. Entonces, contar con una manera fácil de identificar esto y aplicarlo ayuda, reduce los riesgos a los que la información puede estar expuesta. Poco más de la tercera parte, 35% de las organizaciones encuestadas no lleva un registro, una trazabilidad, un rastro de toda actividad que ocurre en archivos y carpetas, sitio o nube. Si no hay un registro, es difícil tomar decisiones, es difícil saber quién borró, quién accesó, quién modificó, quién descargó, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tener una trazabilidad de cualquier actividad o toque que ocurra en archivos y carpetas. 38% comentaron no estar teniendo en este momento un monitoreo de la actividad sobre datos no estructurados. Teniendo auditoría, teniendo permisos depurados, tenemos un control de lo que pueden estar haciendo los usuarios, pero si no tenemos un monitoreo, no sabemos si lo que hoy tenemos ordenado, definido, controlado, se está descontrolando en el tiempo. O no sabemos si ya hay alguna cuenta de usuario comprometida, tomada por algún malware, y ese malware está llevando a cabo ya alguna de sus actividades tempranas. Cuando hay una afectación de un malware, por ejemplo, un borrado masivo de información, una exfiltración de datos masiva, o incluso una encriptación, como lo hace un ransomware, en ese momento sabemos ya que ya existía. En ese momento sabemos que ya ocurrió la afectación. Pero el monitoreo continuo es importante porque en el 50% de los casos de actividad malware, ese malware ya se encontraba infiltrado en la infraestructura hasta 6 meses antes, solo que se encontraba haciendo actividades previas, como actividades de intrusión, actividades de reconocimiento,
actividades de movimiento lateral, actividades de inyección de código binario, actividades de escalación de privilegios, actividades de renombrado de archivos simultáneo en diferentes rutas. Es decir, los malwares siempre realizan actividades previas a la afectación para dos cosas. Saber que no están siendo detectados en cada una de esas etapas. Y dos, identificar todas las rutas en donde va a poder impactar. Si un malware, hablando de una de las etapas tempranas que mencionaba, logra crear o renombrar 2000 archivos en diferentes rutas y servidores, sitio o nube, pues se va a dar cuenta que ese es el alcance que tiene para encriptar la información. Entonces es importante poder detectar todos esos patrones y es simplemente a través del monitoreo continuo de actividad sospechosa. Siguiendo con la presentación, la importancia de detectar oportunamente las amenazas. Hoy cada vez las amenazas son más sofisticadas, pero todas, incluso la más reciente, necesita de dos cosas. Una cuenta de usuario y permisos y accesos de la cuenta de usuario. Entonces, como hoy es importante detectar a tiempo, porque muchos de los comportamientos, la mayoría de ellos, el 49%, puede tardar hasta meses en ser detectado, en algunos casos años. Hay malwares, por ejemplo, que logran infiltrarse en la infraestructura y no ejecutan nada, se mantienen en un estado de hibernación. Y de repente, meses después, empiezan a hacer esas actividades previas. Entonces es importante por eso el monitoreo constante, porque un malware que puede estar dormido ya en la infraestructura puede despertar y empezar a hacer actividad inusual en cuestión de días, de horas o de semanas. Y es importante entonces, una vez que se detecte o apenas se detecte ese comportamiento inusual, notificarse y tomar acción. Acción automática, acción inmediata para contenerlo. Imaginemos una cuenta de usuario que ya fue tomada, está comprometida ya por el malware y que en 5 minutos logró crear 2000 archivos simultáneamente en OneDrive o en SharePoint Online. Eso no es ese usuario, esa persona no puede crear 1000, 2000 archivos en diferentes rutas en OneDrive. Necesariamente es un malware, es un código malicioso que cíclicamente está haciendo eso. Entonces, imagínense que pudiéramos responder en segundos o en minutos, deshabilitar esa cuenta. ¿Qué pasa? El vehículo que está utilizando el malware para empezar a hacer su actividad inusual queda bloqueado, queda eliminado, el riesgo queda mitigado. Eso es un poco hacia donde debe estar enfocada la estrategia de seguridad. No solo auditar, no solo monitorear, sino también tener la capacidad de remediación automática o de contención automática y alertamiento. Entonces, ¿cuál es el estado ideal deseable para tener una gobernabilidad completa de los datos no estructurados sitio-nube? Por un lado, poder saber contar con una solución, con una plataforma, con mecanismos para poder identificar dónde hay datos sensibles expuestos, quién está haciendo qué con ellos. Por otro lado, también poder identificar accesos correctos, que las personas, poder definir políticas y mantener mediante una herramienta habilitado el hecho que solo las personas adecuadas tengan acceso a la información que necesitan, ¿no? Y en base a la actividad real que realizan en ella. Por otro lado, también poder contar con una solución que pueda detectar a tiempo, oportunamente, amenazas internas o externas, ¿no? Actividad sospechosa de usuarios internos, actividad de un posible ataque de usuarios remotos o externos. Hoy en día, las organizaciones a través de, o derivado de la pandemia, tuvieron que prácticamente de la noche a la mañana enviar a los usuarios a casa y esos usuarios de cualquier manera necesitaban acceder a la información de negocio para seguir colaborando en ella, pero ahora era desde un equipo personal o desde un ambiente externo. Entonces, ahí se derivaron varios retos de seguridad que también es importante mirar, detectar y resolver a tiempo. De esa manera, cuando hay una actividad
reducida o dependiente en una menor medida de esfuerzos manuales, pues también se garantiza una continuidad y una mitigación de riesgo. Entonces, ese es un poco el mensaje que Varonis y RAN queremos dar en términos de gobierno o protección de datos críticos en sitio o en nube. Vamos ahora a pasar ya más puntualmente al tema de Teams. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Me parece que hay algo ahí en el chat o todo está bien. ¿Podemos continuar? Ahora no hay preguntas en el chat. No sé si alguien quiere preguntar algo. No, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo ayuda Varonis a resolver esas necesidades, a reforzar esos conceptos de seguridad de datos críticos no estructurados en ambiente sitio o nube? Bueno, lo ayudamos de la siguiente manera. Esta lámina resume todo lo que puede hacer la plataforma de Varonis en 4 renglones. Lo que hacemos es, somos una solución israelita con 15 años en la industria, ayudando a más de 8,000 clientes en distintos sectores: farmacéutico, gobierno, banca, seguros, manufactura, retail, entre otros. Y lo que hacemos es monitorear toda actividad que esté ocurriendo en estos distintos contenedores o repositorios o componentes de una infraestructura, sitio o nube. Podemos monitorear actividad que esté ocurriendo en el directorio activo, en servidores de archivos Windows, servidores SharePoint on-premise, servidores Exchange, el comportamiento de los buzones, por ejemplo, servidores de archivos Linux o Unix, toda la capa de Office 365, todos los repositorios de Office 365 que contiene varios, como puede ser Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online, Teams o Azure. O bien equipos de almacenamiento. Quizá algunos de ustedes tienen equipos de almacenamiento EMC, NetApp, Hitachi, HP, Lenovo, donde hay carpetas compartidas que los usuarios acceden todo el tiempo. Bueno, también podemos monitorear ese tipo de contenedores. Podemos monitorear incluso 3 puntos específicos del perímetro, DNS, web proxies o VPNs, que hoy son servicios muy utilizados o muy atacados desde el exterior hacia el interior en las compañías. No es que seamos también un jugador de redes, no, somos un jugador enfocado en los datos, enfocado en el comportamiento que tiene el uso de la información, pero sí es cierto que vía DNS, vía VPN o vía web proxies puede haber patrones de ataque hacia la información desde el exterior. Entonces, lo que hace la solución es, derivado de todo ese monitoreo que podemos hacer de estas plataformas sitio o nube, detectamos y analizamos patrones de comportamiento. Identificamos cómo está haciendo la actividad sobre la información, proveniente de cuentas de usuario, cuentas de servicio, cuentas de aplicación o dispositivos que acceden a esa información. Y entonces alertamos y contenemos de manera automática cuando se detecta un comportamiento inusual. ¿Qué pasa si un usuario lleva 8 años en la organización? La solución va a aprender, va a identificar cuál es el comportamiento habitual de ese usuario en la información. Y cuando ese usuario hace algo distinto, pues se identifica como una desviación, se alerta, se notifica y se ejecuta una acción automática de contención. Quizá un usuario por primera vez está accediendo al servidor de finanzas, a la carpeta estados de resultados, y nunca había accedido a esa carpeta y está consultando información que de manera atípica, ¿no? O incluso desde un horario fuera de lo habitual para su comportamiento de este usuario, o incluso es primera vez que accede a ese recurso desde un equipo distinto al que habitualmente se firma. Entonces es una desviación. También la solución cuenta con más de 130 patrones de comportamiento ya construidos, ya predefinidos, que implican una acción inusual masiva o malware. Entonces, es muy amplio el espectro de detección de patrones de comportamiento inusuales que tiene la plataforma, y de esa manera pues ayudamos también a actuar. Por supuesto que, dado que la herramienta detecta cuáles son los permisos que tiene el usuario, cuáles son los accesos y cuáles son los permisos y accesos que debería tener, también se puede desde la plataforma, lo vamos a mirar en la demostración, también se puede llevar a cabo esa
remediación de permisos, ese provisionamiento o desprovisionamiento en base a las recomendaciones que también puede hacer la plataforma. Si tenemos cuentas de usuario que pertenecen a un grupo y esas cuentas de usuario jamás han ejercido los permisos que el grupo les da derecho o jamás han entrado a ninguna ruta que estar en el grupo, en ese grupo les da derecho, pues son cuentas de usuario candidatas a ser removidas del grupo. Si, removiéndolas se mitiga el riesgo de que algún malware o hacker tome control de una de esas cuentas y pueda aprovechar los accesos y permisos que esos usuarios tienen y que nunca habían utilizado. Entonces, en términos generales, esto es lo que ayuda a hacer la plataforma. Me parece que esta es la última lámina de contexto en cuanto a qué hace Varonis. Y entrando ya al tema puntual de la charla de hoy, que sería cómo protegemos entonces la información que está alojada en Office 365 o en Teams. Para todos es conocido que el auge de la nube como opción para alojar información de negocio o de colaboración, pues está teniendo cada vez un crecimiento muy importante. Y más ahora con usuarios remotos accediendo a la información, provisionar rápidamente acceso en la nube, pues es muy sencillo. Es muy sencillo integrar esas plataformas a herramientas de colaboración. Office 365 pues provee aplicativos de ofimática, provee correo electrónico, provee espacios de almacenamiento, provee a Teams. Entonces, es por eso es que está teniendo un auge importante. Sin embargo, como mencionaba al principio, la plataforma de Office 365 provee una capa de seguridad, pero no necesariamente quizá toda la que necesitáramos. Y es ahí donde queremos explicar el por qué podemos ayudar a complementarla. Bien, hablando de Teams, es importante comentar un concepto que a veces llega a haber confusión o ambigüedad. Microsoft Teams no es un repositorio de información. Microsoft Teams es un cliente de colaboración como Outlook es un cliente de correo, ¿no? Outlook es un cliente con el cual los usuarios pueden acceder a su buzón. El buzón de Exchange es el que contiene, es el contenedor de mensajes y archivos atachados a esos mensajes. En este caso, Teams es un cliente de colaboración que accede a distintos repositorios o a través del cual los usuarios pueden acceder a distintos repositorios donde finalmente sí está la información alojada. ¿Y cuáles son esos repositorios? Por un lado, Exchange Online. Ahí los contenedores o repositorios son los buzones. ¿Cuántos archivos atachados tienen en los mensajes recibidos que están alojados en inbox? ¿Cuántos archivos atachados hay en la carpeta enviados? ¿No? ¿Cuáles están en las carpetas, siguiendo en el tema de buzones, cuáles están atachados en la carpeta calendar? Porque hemos generado una cita, una invitación y anexamos la minuta o la presentación de la que se va a hablar. Entonces también Exchange o el buzón de Exchange Online tiene información alojada en los buzones. Por otro lado, Azure, como servicio de directorio, administra y gestiona la identidad de usuarios y permisos a través de grupos como Azure. Entonces, hay una identidad de permisos y accesos definidos que es importante conocer. OneDrive, pues sí, OneDrive sería un similar a un file server Windows, simplemente que es un repositorio en nube. Ahora, ¿qué es OneDrive? OneDrive en realidad es un subsitio de SharePoint Online. Entonces, las membresías, los privilegios que tiene OneDrive son los mismos que pueden definirse en un SharePoint Online, solo que son contenedores separados, contenedores diferentes, porque no necesariamente OneDrive maneja sitios, maneja carpetas, maneja shares, maneja hostname. Quien sí maneja sitios es SharePoint Online. Entonces, son estos los contenedores también que conviene monitorear para tener un ambiente completo, monitoreado y protegido de toda la actividad que pudiera haber en la información que se presenta en ellos. Entonces, este es un escenario importante que puedan tomar en cuenta. Por ejemplo, si en Teams, en un canal de Teams, en un equipo de trabajo de Teams, un usuario comparte un archivo a través del chat de Teams, no lo está compartiendo en Teams. ¿Dónde está ese archivo? En OneDrive. Si se crea un
grupo de trabajo con membresía de SharePoint para un sitio, para poder mirar los permisos que tiene ese usuario en ese SharePoint, no lo van a poder visualizar en la consola de Teams y no lo van a poder visualizar en la consola de administración de OneDrive y no lo van a poder visualizar en la consola de administración de Azure. Van a poderlo visualizar en la consola de administración de SharePoint. Entonces, también poder tener una misma consola que me pueda dar visibilidad de estos 4 distintas formas de otorgar permisos en Office 365 es más importante, es mejor. ¿Por qué? Porque entonces, cuando no tenemos una forma centralizada de mirar los permisos y lo tenemos de esta manera separada, como lo explicaba, ¿no? Estos 3 imágenes nos están presentando cómo se mira la definición de accesos y permisos en la consola de administración de SharePoint y de OneDrive. Cómo se mira en la consola de Teams y cómo se mira en la consola de Azure. Si se fijan entonces, son 3 vistas diferentes. ¿Por qué me convendría tener una visibilidad centralizada? Pues bueno, para evitar estos posibles riesgos. Si yo no tengo una consola central que me dé visibilidad de esos 3 contenedores distintos de Office 365, no voy a poder visualizar quién tiene acceso derivado de qué permisos. No voy a poder visualizar en una forma centralizada dónde hay datos sensibles. ¿Qué datos sensibles están en OneDrive? ¿Qué datos sensibles están en SharePoint Online, en el sitio Recursos Humanos? ¿Qué datos sensibles están definidos por permisos en Azure para ciertos repositorios? No tendría que ir o necesitar ir a 3 consolas diferentes si solo lo pudiera tener en una sola. Entonces es importante la visibilidad centralizada de permisos, accesos, ubicación de datos sensibles y poder remediar también centralmente esas situaciones. ¿Cómo me ayuda Varonis o cómo complementa Varonis la seguridad en SharePoint Online y OneDrive que provee Microsoft? Por un lado, está en la auditoría y en la detección de actividad. En la auditoría, ¿por qué? Porque la auditoría nativa que ofrece Microsoft para SharePoint Online y OneDrive ciertamente detecta actividad en los shares, en los archivos, consulta, modificación, borrado, creado, pero es un set de eventos base. Nosotros agregamos cerca de 30 eventos detectables en Azure, cerca de 40 eventos detectables en directorio activo on-premise, cerca de 45 eventos detectables de autoría en folders y archivos sitio nube. Por ejemplo, el movimiento, cuando se mueve una carpeta, cuando se renombra, cuando se descarga un archivo, cuando se comparte un archivo de SharePoint Online o de OneDrive, cuando se crea una liga de acceso al exterior, cuando se crea una liga de invitado, cuando esa liga se actualiza, cuando esa liga se ejecuta, cuando esa liga se borra, cuando alguien está compartiendo al exterior una carpeta, cuando una carpeta entra en un estado de acceso abierto a usuarios. Entonces es mucho más amplio la granularidad de eventos que se detectan en los ambientes sitio nube de colaboración o de compartición de archivos. Entonces, si tengo un mayor grado de detección de eventos, es más amplio la detección que puedo tener de eventos de lo que está pasando en la información. Y si tengo una manera fácil de consultar esos eventos, pues facilita la investigación, facilita el análisis forense, facilita los informes de auditoría. Y por otro lado, en cuanto a la actividad, el Advanced Threat de Microsoft es un análisis de amenazas basado en reglas de comportamiento definido o predefinidos. Para ello se apoya de alrededor de 15 o 20 reglas de comportamientos definidos. ¿Qué complementa o qué agrega Varonis? Más de 130 reglas predefinidas de comportamientos de intrusión, de exfiltración, de escalación de privilegios, de encriptación, de movimientos laterales, de actividad inusual o sospechosa que puede estar ocurriendo en la infraestructura sitio nube de
archivos. Entonces, 130 patrones de comportamientos ya predefinidos, más la capacidad de aprendizaje o machine learning que la plataforma de Varonis tiene. Entonces, al estar monitoreando todo el tiempo lo que los usuarios hacen en información, sitio o nube, la herramienta, como mencionaba, aprende y crea un patrón de comportamiento habitual para cada uno de los usuarios en la organización. Entonces, tanto por las reglas predefinidas como por la detección de desviaciones al comportamiento habitual de los usuarios, como la capacidad de crear reglas personalizadas a través de un asistente o wizard para que puedan dar de alta de manera fácil una alerta para un comportamiento específico, pues complementa de mayor medida pues, la detección oportuna de actividad inusual. Como por ejemplo, aquí vienen algunos casos de ejemplo. Un borrado inusual de archivos. Hoy este usuario no había borrado archivos en los últimos 2 meses y ahora está borrando 5 archivos en 2 minutos, por ejemplo, ¿no? O comportamiento de herramientas de hacking que estén ocurriendo ya sobre la información, o actividad ransomware desde etapas tempranas o momento cero, como en los casos que mencionaba, o por ejemplo detectar actividad sospechosa desde geolocalizaciones completamente inusuales a lo que desde las cuales los usuarios siempre trabajan o se firman. A lo mejor estoy teniendo a mi usuario Arturo, que está en Santiago, que está firmado en su cuenta de usuario, que está accediendo al servidor que habitualmente accesa, y es un comportamiento normal, pero la sesión ahora se está aperturando o fue aperturada desde Singapur o desde Hong Kong. Eso es completamente inusual. O a lo mejor tengo un usuario logueándose, una cuenta de usuario logueándose a su buzón de Exchange Online y está teniendo 2 intentos de login desde 2 geografías diferentes al mismo tiempo. Entonces, toda esa correlación del entorno o del contexto que está teniendo la actividad en la información, de qué usuario, de qué IP, desde qué equipo, desde qué plataforma, en qué ámbito, es importante también analizarla y Varonis justamente lo que hace es detectar todos esas fuentes, correlacionarlas, analizarlas para brindar una detección más asertiva en el uso que está teniendo la información. Bien, no sé si no hubiera alguna pregunta o comentarios de lo que hemos platicado ahora en la presentación. Voy a cambiar hacia la hay algunas demostración. preguntas. Adelante, por favor. Hay algunas preguntas, sí. Ahí en el chat estaba Daniel Rosendo pregunta, storage IBM tipo B9100 All Flash. Sí, en algún momento comentaste, perdón, habla Daniel Rosendo, discúlpame en algún momento comentaste sobre la capacidad que tiene el producto en proteger información alejada de ciertas marcas de almacenamiento. Nombraste algunas que justamente no son las que tenemos en transportadoras de Sur, por eso preguntaba sobre el almacenamiento de la línea de IBM. Ok. La respuesta sería la siguiente. Si es un contenedor, una NAS o una SAN que tiene información no estructurada, carpetas compartidas. Sí, es una SAN. Ok. Y a esos archivos, tus usuarios finales acceden a esa información mediante un Windows, es decir, si entre tu usuario final y el storage hay un Windows en medio, tenemos acceso, visibilidad de permisos, todo el alcance que te mencionaba, porque al que vamos a monitorear es al Windows, que es el que está gestionando los accesos y permisos a esos shares. Ese es el caso 1. El caso 2 es si no hay un Windows entre el usuario y el storage, que las carpetas están mapeadas directamente como unidades al usuario, ¿no? En ese caso, la herramienta realmente se conecta a esos storage a través de cualquiera de 3 protocolos que soportamos: CIFS, NFS o Samba. Entonces, si tu storage, que todos lo hablan, pero si tu storage habla CIFS, NFS o Samba, vamos a poder tener lectura de permisos y carpetas. Si tu storage tiene un sistema operativo Linux, Unix, soportamos los kernels de la mayoría de los Linux, Unix soportados corporativamente, como Red Hat, SUSE, en el caso de IBM, pues AIX, ¿no? Y otros más. Ahora, si el storage tiene auditoría nativa,
lo que hace Varonis es leer esos eventos de auditoría nativa y los correlaciona con todo el contexto de cuenta de usuario que detectamos. Entonces, esa sería la respuesta. Si es CIFS, NFS o Samba, el protocolo de file sharing que habla esa SAN, podemos tener lectura y auditoría de ese equipo. Si hay un Ok, Windows, como mucho nombraste mayor. marcas, pensé que hacía referencia a una dependencia de No, del hardware. no hay una dependencia de marca. Incluso tenemos clientes donde estamos monitoreando almacenamientos Lenovo, por ejemplo, ¿no? Alguna NAS Lenovo, por ejemplo. Entonces, no habrá problema. ¿Cuál sería el alcance de la plataforma? Y pues bueno, dejar la invitación. Una prueba de concepto validaría el alcance de la plataforma en un ambiente específico de storage, ¿no? Pero en términos generales, hablamos CIFS, NFS, Samba y soportamos ambientes Linux, Unix, Windows de file sharing. Gracias. De nada. Bien. Hay otra pregunta. Dice, entiendo que para el caso, el producto debe estar vinculado o integrado al tenant de Azure. Si es el caso de privilegios, ¿debe asignarse al producto para esa integración? Ok, esa es una muy buena pregunta, porque siempre la preocupación cuando se habla de una solución que va a monitorear y auditar mis shares, ¿qué nivel de permiso debo otorgarle a esa solución que tampoco sea un amplio o un riesgo amplio? En este caso, la herramienta, también una de las ventajas que tiene es que no requiere un nivel de permiso elevado ni en sitio ni en nube. ¿Qué permiso se requiere? El permiso que se requiere en ambientes on-premise es administrador local. Y en el caso del tenant de Office 365, solamente se requiere el nivel de permiso SharePoint Admin. No se requiere Global Admin del tenant, solo SharePoint Admin. La solución funciona mediante una cuenta de servicio que es auditable y para acceder al tenant lo hace a través de una API que hace las veces de conector para poder tomar lectura de usuarios definidos en Azure, lectura de la actividad en los shares y generar ese log que la herramienta genera, y eso parece suficiente el permiso SharePoint Admin. Espero haber contestado la pregunta. Bien. Si no hay alguna otra pregunta. Por ahora no hay más preguntas en el chat. Perfecto. ¿Me podrían ayudar a confirmar que ya se ve una interfaz gráfica? Sí, ya se ve. Bien, esta es la consola del módulo de auditoría. En esta consola estoy monitoreando distintos ambientes. Esto que está aquí es bueno, estoy señalando con un icono rojo, es un file server Windows on-premise. Creo que se ve mi mouse, sí. Esto es un file server Windows on-premise. Lo segundo que tengo aquí monitoreando es un OneDrive. Lo tercero es un SharePoint Online, un Exchange Online, un directorio activo, obviamente on-premise, un Azure Service Directory, un file server Linux y un SharePoint on-premise. En la misma consola se podrían tener todos los ambientes, sitio o nube, Windows, Linux, Unix, que quisieran monitorear con Varonis. Y mencionábamos que lo primero importante es tener visibilidad de las brechas, visibilidad de los riesgos. Voy a ir, por ejemplo, a este Windows File Server. Lo que hace la herramienta es detectar, descubrir la estructura de carpetas. Inmediatamente me presenta a la consola información relevante respecto a riesgos. Por ejemplo, esta ruta tiene permisos rotos. Esta ruta tiene permisos rotos en una de sus subcarpetas. ¿Cuál es esa subcarpeta que tiene permisos rotos en este momento? Ah, pues esta. Que haya permisos rotos, pues es una exposición de datos, porque los archivos que están dentro de esta carpeta están expuestos por la sencilla razón que los permisos que pretenden protegerlos no están funcionando. Si yo tengo una puerta con una cerradura y la cerradura no funciona, pues puedo entrar, ¿cierto? Entonces, me sirve identificar todo lo que se identifica visualmente en la consola, también se puede obtener en un informe, en un reporte que ya tiene construida la herramienta. Pero para efectos prácticos de tiempo, bueno, que sepan que la herramienta puede descubrir la estructura de carpetas a nivel incluso archivo, subcarpetas, todo el árbol, y saber si hay una situación de riesgo en el archivo o en la carpeta. En este caso, permisos rotos. Ya que lo sé, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo remediarlo? Sí. Damos botón derecho,
Vamos a esta funcionalidad y le decimos repáralo. Y se repara en 10 segundos. Esto que hice manualmente también se pudiera dejar habilitado automáticamente. Que carpetas que entren en un estado de permisos rotos se puedan remediar de forma automática. ¿Qué beneficio obtiene su compañía? Un ambiente depurado permanentemente de permisos rotos. Es decir, se reduce la exposición del dato por esa razón. La otra situación que puede ayudar Varonis es, dado que tenemos capacidades de clasificar información, es un motor que de manera automática analiza el contenido de todas las carpetas en todos los servidores sitio nube y donde identifique datos sensibles de acuerdo a regulaciones, se va a poder desplegar ese resultado. Entonces yo puedo decir, muéstrame dónde tengo datos sensibles, cuáles, en qué carpetas. Podría filtrar este servidor para decir, muéstrame nada más las carpetas que contengan información PCI o de una patente específica que yo creé personalizada o de tarjetas de crédito o de datos de acuerdo a la regulación GDPR o en el caso bancario, seguros, datos PCI. Y entonces el árbol de carpetas lo que hace es consolidarse a mostrar solamente esas carpetas. Vamos mostrando algunos otros casos de uso. Por ejemplo, finanzas. Finanzas es una carpeta que estamos viendo que tiene mucha data sensible. Tiene 13,000 datos sensibles que coinciden con estas reglas de clasificación. Entonces me interesa saber a quién está expuesta esa información. Simplemente en la consola le damos doble clic y del lado izquierdo la herramienta nos va a mostrar qué grupos tienen qué permisos en ese repositorio. Si yo desgloso, por ejemplo, el grupo de finanzas, voy a saber quiénes son los usuarios que tienen estos permisos sobre ese recurso. O a lo mejor el grupo domain me interesa saberlo porque es un grupo que me está dando o que cuenta con permisos elevados, todos, sobre ese recurso. ¿Y qué pasa? Además de que la herramienta me muestra la lista de cuentas de usuario, estoy viendo que algunos de ellos tienen una marca naranja como símbolo de pausa. ¿Qué significa eso? Lo que me está diciendo la herramienta es que, por ejemplo, este usuario, Killen, forma parte del dominio Domain Users, tiene todos los privilegios sobre ese recurso llamado finanzas, pero que esa cuenta no ha tenido actividad en los últimos 3 meses en ese recurso. Entonces, como una práctica o una mejor práctica de seguridad, siempre va a convenir, primero, tener visibilidad de cuentas que no están teniendo actividad en los shares, no están ocupando los permisos y accesos que tienen en un determinado tiempo, y segundo, entonces, desprovisionárselos. Ese valor de tiempo de 90 días es por default en la herramienta, pero también es parametrizable. Si la política de ustedes es más estricta y 30 días de inactividad en los shares es suficiente para deshabilitar esos permisos, se puede ajustar esos 30 días o a un año o a 15 meses, lo que sea el criterio política que quieran adoptar. Entonces, fíjense, ¿cuántas cuentas, incluso que hay una cuenta de máquina, cuántas cuentas de este grupo domain tienen permisos elevados sobre la carpeta de finanzas y no están teniendo actividad? Quizá esta persona, por ejemplo, ya no trabaja en la organización y se ha olvidado por carga de trabajo o por, no sé, alguna razón, al equipo de infraestructura de operación, deshabilitar este acceso para esta cuenta. Entonces, eso ayuda mucho, por eso ayuda mucho a saber qué cuentas ya no están teniendo actividad. O vayamos ahora a lo mejor de izquierda a derecha. Ahora ya saben ustedes que si dan doble clic a cualquier carpeta, a cualquier documento, con Varonis ustedes saben inmediatamente qué grupos tienen qué permisos en ese recurso. Pero también a lo mejor les interesa saber de un usuario o de un grupo en particular, de izquierda a derecha. Por ejemplo, vayamos a este usuario, Allen. Si yo quiero saber a dónde tiene acceso y qué permisos tiene Allen en toda mi infraestructura sitio nube de información, pues simplemente le doy doble clic. Y como pueden ver, varias carpetas cambiaron a color verde. Eso significa que Allen tiene acceso, incluso ahora se habilita esta columna que me indica cuáles son los permisos específicos que tiene en esas carpetas. Se muestra también ahora esta columna que me indica de dónde obtuvo esos permisos.
Obviamente en la carpeta finanzas los obtuvo del grupo Finance, pero en esta otra los obtuvo del grupo RP, o en esta otra y en esta otra y en esta otra del grupo Everyone. ¿Qué quiere decir? Que cualquier usuario que pertenece a Everyone tiene los mismos permisos en estos recursos. Vean este caso, la carpeta legal, Allen tiene full control porque pertenece a Everyone. Entonces no es un permiso que se le haya otorgado a Allen o al grupo Finance. Es un permiso que tiene cualquier usuario que pertenece a Everyone. ¿Dónde más tiene acceso y permisos este usuario? Si vamos al OneDrive, vamos a mirar si tiene algún acceso, algún permiso en OneDrive, en el tenant de OneDrive de esta organización. Bueno, miramos que sí tiene acceso a todos los shares de OneDrive con distinto permiso. Obviamente, en su repositorio, pues tiene incluso full control, ¿no? Aquí están las carpetas. Pero en todas las demás shares o hostname de los demás usuarios, tiene acceso limitado. En esta otra, tiene full control. ¿Qué puede hacer Allen en el repositorio en OneDrive de Don Pennison? Le damos clic en la definición del permiso y aquí está todo lo que Allen puede hacer en el repositorio de otra persona. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? ¿Se debería desprovisionar? O a lo mejor en mi ambiente SharePoint on-premise, también puedo saber si tiene acceso a algún sitio, subsitio de ese SharePoint, sitio o nube. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo aquí? Desgloso este árbol de este SharePoint para terminar este ejemplo de visibilidad. Y miren, también tiene acceso con distintas membresías a distintos sitios de SharePoint on-premise. Entonces, ¿qué tienen ustedes en una misma consola, en un mismo mapa, en una misma fotografía? Tienen información de usuarios y grupos, información de nivel de actividad, información de nivel de acceso, información de nivel de permisos, herencia de permisos y ubicación de data sensible, sitio o nube, en una sola vista. Desde aquí entonces, visualmente ya se pueden identificar riesgos y brechas, como la que veíamos. En la carpeta legal, no debe ser que Everyone tenga todos los permisos, incluso full control. Esto tenemos que remediarlo. ¿Se puede remediar desde la consola de Varonis? La respuesta es sí. ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, damos doble clic. Vamos a la sección derecha de la consola, que ya habilité. Me posiciono en el grupo Everyone. Doy botón derecho. Remuevo los permisos de Everyone sobre ese recurso. Y miren lo que pasa aquí. Se habilita o sale este mensaje. Lo que me está diciendo la herramienta es cuidado. Si tú remueves Everyone de la carpeta legal, vas a afectar usuarios que sí necesitan tener acceso a esa carpeta. Bueno, dime quiénes son esos usuarios y qué permisos necesitan. Vamos a que me muestre la consola esa información. Aquí están los usuarios. Le digo, bueno, ya tengo visibilidad de qué usuarios sí necesitan seguir teniendo acceso y permisos a este recurso, al de legal. Pues ahora vamos a agregarlos. Le doy a agregar, busco al grupo legal que ya tengo creado en mi directorio activo, lo agrego y miren lo que pasa. Se mueven a este grupo y en ese grupo ya están los usuarios con los permisos que exactamente necesitan. Esto es un ambiente de modelado, de simulación. Todavía no ocurre el cambio en producción, pero lo que sí ya pude hacer en Varonis es tomar la decisión, ver la brecha, tomar la decisión, hacer la remediación en un entorno simulado y si ya quiero ejecutar el cambio en producción, porque a lo mejor estos cambios de desprovisionar accesos, de habilitar grupos, necesitan una aprobación, un control de cambios, y si ya lo tengo entonces, pues el operador, el administrador puede ir nuevamente a la consola de Varonis, entrar a la gestión de cambios, ver los cambios pendientes. Obviamente vamos a mirar esos dos cambios, ¿no? El provisionar el acceso a la carpeta legal, al grupo legal con estos permisos, y el desprovisionar el acceso a la carpeta legal al grupo Everyone que estaba heredando estos permisos.
selecciono los cambios que quiero ya ejecutar en producción y se ejecutan. O puedo calendarizarlos, o si se acumularon las recomendaciones y remediaciones de la semana, puedo exportarlo a un reporte que anexo a mi correo de autorización, o a mi control de cambios, o a mi ticket en la mesa de ayuda, y hay una evidencia pues detallada para tener esas autorizaciones. Ahora bien, esto en cuanto a visibilidad, remediación en sitio o nube. En el caso de logs, trazabilidad, yo puedo decirle en la herramienta, muéstrame quién está haciendo qué en un determinado repositorio, documento, sitio, nube, y poder ver... Disculpame ¿Sí? que te interrumpa un minuto. Recién estuvimos viendo Adelante, que por favor. estabas efectuando cambios en Varonis a nivel incluso de Active Directory, ¿sí? Así Es es. decir, para que estén todos al tanto, ¿es necesaria que la cuenta de service de Varonis sea domain admin? Tengo entendido que no, con que sea No, backup operator y power user basta, es pero por ahí correcto. que le expliques un poquito mejor a la gente que está los permisos necesarios o Claro. cómo es que interactúa la cuenta para poder realizar esas Sí, modificaciones. correcto. Si se desea que desde la consola de Varonis se puedan hacer las remediaciones, es decir, la edición de permisos, la creación de grupos, creación de carpetas, reorganización de esas brechas, o el permiso que requiere la cuenta de servicio de la plataforma es SharePoint Admin para Office 365, administrador local para File Servers Windows, y en el caso de NASAN, que la cuenta pertenezca a dos grupos, Backup Operator y Power User. Ese sería el nivel de permisos para poder hacer la edición, remoción desde la consola. Y la consola va a ir, o Varonis va a ir a hacer los cambios en directorio activo y en los file servers de manera automática con una opción o un ciclo de rollback. ¿Respondí la pregunta? Perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Si no queremos que Varonis tenga la facultad de hacer los cambios, pues bueno, se puede hacer que Varonis genere el informe, el reporte, abra un ticket en la mesa de ayuda y ya el staff de operación que tiene los permisos ejecute directamente en directorio o en el file server los cambios. Pero bueno, si hay la facilidad de tener todo, visibilidad, detección, autoría y remediación en la misma consola, pues conviene hacerlo y se ahorra ciclos de proceso, ¿no? Perfecto, Arturo. Bien. Esta es la consulta de logs o de actividad, la trazabilidad que se puede mostrar en la consola. ¿En qué servidor, qué día, a qué hora, qué usuario ejecutó qué, con qué resultado? Porque a lo mejor tengo eventos de borrado o eventos de consulta con acceso denegado. ¿En qué rutas, en qué archivo, desde qué IP, desde qué equipo? O puedo agregar campos adicionales a esta vista, como por ejemplo, hablábamos de datos sensibles. Entonces quiero que me muestre esta consulta los resultados de clasificación. Y entonces a lo mejor yo quiero consultar quién está borrando, agrupo por tipo de evento, quién está borrando información sensible. Entonces, como yo tengo agrupados los eventos, pues puedo desglosarlo y saber si esos archivos, si esos archivos se sigue viendo la interfaz. Algo apreté, no sé si se No, no sigue se viendo ve. la interfaz. No, no se ve, no se ve. No se ve. Creo que sin querer dejé de compartir. Listo. Ya regreso. Sí, ahí Perfecto, ahí sí. Una disculpa. Entonces, ya tengo un set de archivos que se han borrado y quiero saber si esos archivos contenían data sensible. O puedo decir, quiero consultar quién está haciendo qué en el último mes, en qué plataforma de las que estamos monitoreando, sitio o nube, todos los eventos que puede detectar Varonis. Aquí donde les decía que detectamos mucho mayor cantidad de eventos que las capas tradicionales de las plataformas Windows o Unix o Linux. Por ejemplo, de Azure, detectamos todos estos eventos que están aquí en la columna Event Type. Entonces puedo hacer mi búsqueda granular o amplia como necesite, ¿no? Estoy barriendo hacia abajo para que puedan mirar a grandes rasgos qué tipo de eventos detectamos, qué cambios hubo en políticas de Kerberos o en archivos, quién está descargando, modificando, moviendo
renombrando, en sitio o en nube, modificaciones de permisos, agregado de permisos, remoción de permisos, por alguna persona en particular o un grupo en particular, o en alguna ruta en particular. Hacer clic en búsqueda y esos resultados incluso exportarlos. ¿Cómo lo que visualmente me puede mostrar la herramienta lo puedo tener en un informe? Bueno, si me voy a la sección reportes, más de 100 reportes ya predefinidos, exportables, personalizables, agrupados en 19 categorías. Voy a desagruparlas para que puedan mirar a grandes rasgos qué tipo de información ya está lista para ser consultada. De mis ambientes sitio nube, por ejemplo, bueno, les digo, más de 100 reportes. Voy a correr un par. Si quisiéramos saber, por ejemplo, una situación que ocurre muy habitualmente en los ambientes file sharing. Cerca de todo el mundo sabemos que es una lista de control de acceso. Una lista de control de acceso es definir quién tiene acceso a dónde y con qué permisos. En los ambientes Windows es común que entre el 20 y el 25% de todas las listas de control de acceso se vuelvan inconsistentes por muchas causas, pero lo importante es detectarlas y remediarlas. Si yo quiero saber en este momento cuáles son las listas de control de acceso que tengo inconsistentes en mi ambiente de sitio nube, puedo correr este reporte que me pide nada más como filtro seleccionar el servidor. Pues dime del Linux, dime del Windows, qué ACLs están inconsistentes en este momento. Eso manualmente es una labor que puede tomar meses. Cuando ya tengamos ese informe, pues ya la fotografía ya es otra. Si yo puedo tener un informe en segundos, puedo tomar decisiones y remediar más oportunamente. Cierro nuevamente la brecha y cierro nuevamente o reduzco el área de impacto que pudiera tener hacia un ataque o un malware. Miren, este reporte ya está aquí. Tenemos 928 ACLs inconsistentes, 8 en el Windows File Server, 900 en el Linux. ¿Cuáles son los del Windows? Aquí están esos 8 ACLs. Aquí están las rutas. Aquí están los permisos, pero ya no sabemos a quién están gobernando esos permisos. Ya hay un Security ID. ¿Cuántos de ustedes han visto este tipo de datos, estos Security IDs? Cuando se eliminan las cuentas de usuario en el Active Directory sin desprovisionar permisos, Windows lo que hace es reemplazar el username por estos Security IDs. Eso, Windows pues ya con eso resolvió completar el ACL, pero pues, bueno, deja un riesgo distinto, que es a quién gobierna estos permisos. Si yo agrupo por nivel de permisos, este es el permiso más importante o el nivel de permisos más amplio, que es Full Control, a la carpeta ventas. Si un malware o un hacker logra reemplazar este Security ID por una cuenta de usuario común y corriente de la cual ya tomó control, en automático esa cuenta de usuario común y corriente deja de ser común y corriente porque va a heredar estos permisos full control en esta carpeta. Por eso es importante identificarlos y remediarlos. Entonces se pueden analizar, obtener informes de muchas situaciones. Dime cuáles son los accesos abiertos que tenemos sobre data sensible o cuáles son los usuarios que no han tenido actividad, digamos, en 600 días, en los últimos 600 días. Si un usuario con accesos y permisos habilitados no los ha utilizado en casi 2 años, pues bueno, hay que deshabilitarlos. ¿Quién nos va a reclamar? Si deshabilitamos a Claudia y al día siguiente Claudia está diciendo que necesita tener el acceso, pues bueno, oye Claudia, es que se te desprovisionó porque no habías hecho nada en 2 años en esos recursos. Si ahora lo necesitas, está bien, pero ahora solicítalo, justifícalo y consigue una aprobación. Es decir, estamos forzando a que el usuario final se adhiera a políticas de mejor uso de la información, de mitigación de riesgos incluso. O cuáles son las carpetas y la información que ya nadie utiliza, ya se volvió obsoleta. Entonces, una serie de análisis. Finalmente, para no extenderme mucho en el tiempo que tenemos para el seminario, hablábamos de detectar, alertar y tomar acciones automáticas cuando se detectan comportamientos inusuales. Esas alertas derivadas de detectar comportamientos inusuales se publican en este tablero web. En este tablero, ustedes van a poder mirar cuáles son los usuarios que más alertas tienen, qué equipos
están presentando alertas sobre la actividad, sobre los datos no estructurados centrales, sitio nube, cuáles son los comportamientos inusuales que se están presentando en la infraestructura, cuáles son las rutas o contenedores, sitio o nube que más alertas están teniendo, o incluso cuál es el origen geolocalizado de esa actividad o el origen de esa actividad, y poder analizarlo. La alerta ya ocurrió, ya se publicó, ya se notificó por correo, ya incluso ejecutó scripts PowerShell para contener ese comportamiento o para abrir un ticket en la mesa de ayuda o para compartir los eventos a un correlacionador. Varonis puede compartir la actividad detectada con cualquier CIEM, con cualquier correlacionador de evento, porque también habla mensajes syslog. Pero aquí lo que estamos haciendo es tener una manera ágil de analizar, de hacer investigación forense, de dar un vistazo, por ejemplo, muy ejecutivo a mi ambiente file server, directorio, SharePoint sitio o Office 365 de indicadores relevantes de seguridad. Por ejemplo, si me voy a visualizar todos mis servidores de archivos Windows, voy a poder saber estos indicadores. Por ejemplo, el 36% de las carpetas en esos servidores, que son 4,000 carpetas, puede entrar cualquiera. Bueno, ¿cuáles son estas carpetas? Y este reporte, tenerlo de una manera inmediata, exportable, ¿no? Oye, todas estas carpetas en estos servidores Windows, estas son las rutas, están expuestas a cualquier usuario. Es open access, cualquier usuario puede entrar. ¿Y qué crees? Que algunas de ellas contienen estos datos sensibles, ya clasificados. O podemos mirar, por ejemplo, quiero saber de todos mis ambientes monitoreados, que aquí de paso aprovecho para mencionarles cuáles son las plataformas que Varonis puede monitorear. Podemos monitorear OneDrive, como decíamos, directorio activo, on-premise, Azure, almacenamientos en nube como Box, DNS, Exchange Online, SharePoint on-premise, proxies, ambientes Unix, VPNs. Entonces yo puedo seleccionar de qué plataforma quiero obtener qué está pasando. Voy a dejar seleccionadas todas para justamente traer mucho más información. Entonces dime, en los últimos 30 días, qué comportamientos han ocurrido. Ya sé que Varonis los detectó y los contuvo de manera inmediata, pero quiero hacer ahora un análisis de eso, de esa caja negra. Hay 146,000 eventos ocurridos que están aquí. ¿Qué operador, qué analista puede identificar patrones en 145,000 eventos? Humanamente es imposible. Lo que hace este módulo es analizarlo de forma automática con capacidades de Machine Learning y de patrones ya construidos para hacer un análisis mucho más ágil. Esos 146,000 eventos que se tienen en esos últimos 30 días en esta infraestructura corresponden a 27,000 eventos sobre datos sensibles, 37 carpetas borradas, un usuario bloqueado, 5,000 eventos fallidos. ¿Por qué hay tantos eventos fallidos? ¿De qué cuenta provienen? ¿Qué evento es? ¿Qué actividad es? ¿En qué repositorio? ¿O por qué tengo 22,000 eventos de cuentas administrador? O a lo mejor yo quiero agrupar por plataforma y mirar el tipo de eventos, o agrupar por tipo de eventos. Por ejemplo, vamos a agrupar por plataforma. Y entonces ya sé que la mayor parte de los eventos provienen de actividad en VPN, son requests de salida en el servicio de VPN. Soportamos Palo Alto, Cisco, Checkpoint, Fortinet, en fin. O puedo tener estos filtros para mirar mucho mayor contexto. Esa actividad inusual, ¿qué tipo de eventos son? Si le doy clic aquí en tipos, pues vemos que lo mayor que está ocurriendo es consulta de archivos y lo segundo que más ocurre es agregado de permisos, modificación de permisos. Lo tercero, 22,000 eventos corresponden a borrado de archivos. ¿Por qué hay tanto borrado de archivos? O por ejemplo, ¿de dónde proviene la actividad, el origen de las sesiones y de la actividad que está ocurriendo en todo este ambiente detectado? Pues bueno, aquí está la distribución geográfica de donde proviene esa actividad. Si yo no tengo nada que ver con Checoslovaquia,
¿Por qué tengo actividad sobre mis recursos de datos con origen en Checoslovaquia? ¿No? Y así toda una serie de contextos, como por ejemplo, qué tipos de cuentas son las de donde proviene la actividad. Entonces, es mucho mayor contexto, análisis, que las herramientas nativas de auditoría o de correlación no proveen. Entonces, puedo entender mucho mejor lo que está pasando on-premise o en nube en mis plataformas de data no estructurada, dónde hay datos sensibles, quién está haciendo qué con ellos, qué comportamientos riesgosos y sobre todo, pues accionar para remediar eso automáticamente. En términos generales, esto es lo que hace Varonis. Espero con lo que pudimos mostrar el día de hoy, haber podido explicar con claridad en dónde ayuda Varonis, cómo ayuda Varonis y por qué pudiera robustecer las estrategias de seguridad, de protección de información en repositorios, sitio o nube, por lo que pudieron ver el día de hoy en la solución. Es lo que tenemos preparado el día de hoy para mostrarles. La invitación a que si requieren una charla más detallada, más personalizada, a través del equipo de atención que tienen en RAN, podemos agendar sesiones individuales o incluso la invitación a que puedan evaluar técnicamente la solución. Habilitar una prueba de concepto toma de instalación 2 horas y media, con los requerimientos mínimos cumplidos. Y pues bueno, podrían tener un análisis de riesgo de su ambiente real, con una licencia de evaluación suficiente, monitorear 15 o 20 días, repositorios como file servers, directorio activo, SharePoint Online, OneDrive, de las plataformas que hemos comentado que monitoreamos, que quisieran tener una visibilidad de esos riesgos. No sé si existe algún comentario, alguna pregunta final, algo que quisieran que ampliáramos, o si ha sido claro el mensaje de cómo ayuda a Varonis a la protección de datos críticos en esos ambientes sitio o nube. Como comentario, Arturo, esta interfaz web que vos nos estás mostrando por último, está disponible a partir de la versión 7.5, ¿verdad? ¿Por qué hago mención a esto? Algunos de los participantes de la meeting están con la versión 6.3 aún, y obviamente no tienen esta interfaz, sino únicamente lo que es Data Advantage y Data Alert. Correcto. Es correcto tu comentario. Interfaz web, tanto para análisis como investigación, logs, reportes web, están disponibles a partir de la versión 7.5. Perfecto. Si los clientes que ya tengan instalada la plataforma en versiones anteriores, 6.3 por ejemplo, y con soporte vigente, es suficiente para llevar a cabo la actualización, están en derecho para acceder a esa nueva versión. Arturo, hay Sí. otra consulta que dice si en entornos de Office precisa alguna licencia adicional tal como AIP. AIP eso lo provee Microsoft en el paquete E3 o E5, lo que contrates de suscripción de Office 365. Nosotros, sea el paquete que tengas, E3, E1, E5, puedes habilitar licenciamiento Varonis para auditar, clasificar información o detectar patrones de comportamiento en esos repositorios OneDrive, SharePoint Online o Exchange Online, independientemente del paquete E3, E5 que tengas con Microsoft. Y después dice, y por otra parte, si tiene alguna integración con mecanismos de CASB para enriquecer el motor de reglas. El motor de reglas puede interoperar con soluciones de terceros mediante varios mecanismos. Trazas SNMP, mensajes syslog, event logs, scripts PowerShell, y mediante esas 4 formas puede interoperar. Es por eso que podemos dar en alguno de esos mecanismos visibilidad a DLPs, a aplicaciones de mesa de ayuda, a gestores de identidad como CASP o Premise y CIEMs. Tenemos también un set de APIs que, bueno, si se requiere customizar con un esfuerzo de desarrollo, el cliente puede tomar ese conjunto de APIs y adecuar un conector, un componente
para interactuar con alguna solución de terceros que tuviera el cliente. Ok. Y otra consulta es cómo se licencia el producto en entornos de cloud y de Teams. Tanto en sitio como nube. Bueno, dos conceptos. El primero es, ¿qué hacemos? Monitoreamos actividad de usuarios sobre la información sitio-nube. Entonces, lo que hacemos es licenciar por la cantidad de usuarios a monitorear. Si solo requieren monitorear, auditar un solo servidor y a ese servidor accesan 80 usuarios, son 80 licencias. Lo segundo es que licenciamos por plataforma. Entonces, si quieres monitorear 100 usuarios accediendo a file server Windows, 300 cuentas de directorio activo, 200 cuentas de usuarios accediendo a SharePoint On-Premise o 180 cuentas accediendo a SharePoint Online, ese será el número de usuarios por cada una de las plataformas que se quieran monitorear. Entonces, licenciamos por número de usuario y por plataforma. Nuestra licencia es una licencia en renta mediante una suscripción anual que incluye soporte ilimitado provisto por Varonis durante la vigencia de la suscripción, y al término de la misma, los clientes tienen derecho a decidir renovarla o no, o incrementar el número de usuarios o decrementarlos de acuerdo a la actividad real que la herramienta va a ayudar a detectar y por la serie de estadísticas que genera. Qué bueno, nos queda agradecerles nuevamente por el tiempo que se han tomado para esta charla. Y obviamente, como dijo Arturo, sí, dejar abierto a cualquier consulta adicional que tengan, y mismo si quieren ver una presentación, una demo con más profundidad, o directamente hacer una prueba de concepto de la solución para poder ver esta información, digamos, esta plataforma con información real de ustedes, ¿no? Que siempre es mucho más enriquecedora. Correcto. Bueno, de mi parte agradecer a los asistentes por su tiempo, a Ran por coordinar esta sesión. Sigo a sus órdenes para cualquier consulta posterior a la sesión, y pues nuevamente agradecido por la atención prestada el día de hoy. Tengan muy buen día de mi parte. Muchas gracias, es muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por Gracias. participar. Gracias a todos, que tengan buen día. Gracias. Buen día.